¿Tú has escuchado esta canción últimamente? La que dice, ven, 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 Mesías, ven, que tu pueblo te espera. ¿Lo has escuchado? ¿A qué se refiere eso? Estamos clamando a un Jesús, a un Padre, que venga porque estamos en los últimos tiempos. Y miren qué hermosa esta palabra que el Señor ha preparado para nosotros hoy. Bendecido día tengan todos, bienvenidos al podcast Alineando tu Corazón. Mi nombre es Isacha Marín y hoy el episodio va dirigido a entender y a comprender: ¿Jesús cambia o es el mismo ayer, hoy y siempre? Jesús, que es nuestro Padre Celestial, nuestro Papá Dios, tiende a cambiar o tiende a ser una persona bien consistente, bien lineal, lo que dijo eso es, o es una persona que hoy se levanta de una manera y mañana piensa otra. Pues mira, la contestación está en la Biblia, en Hebreos 13:8, que dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. O sea, que cuando hablamos de nuestro Padre Celestial, cuando hablamos de Jesucristo, sabemos que desde el principio hasta el final, Él va a ser el mismo. Y por eso, cuando estudiamos la palabra, vamos a entender que por eso hay una sola verdad. Por eso es que hay una Biblia. Por eso es que hay unos mandamientos específicos que están en la Biblia. O sea, lo que Él dijo es lo que va a ser. Por eso es que ya el fin está escrito en Apocalipsis. Nada va a cambiar. Él no se deja llevar por sentimientos. Él ya tiene establecido lo que va a ocurrir. Y con eso en mente, con esa introducción que les he hecho, hoy vamos a hablar del tema de huesos secos a la vida. ¿Y qué tiene que ver eso, Isacha? Con que Jesús sea el mismo ayer, hoy y siempre. Pues eso mismo, que estamos estudiando la Biblia, que tenemos que entender cómo es nuestro Padre Celestial, que tenemos que entender qué es lo que Él quiere que nosotros hoy sepamos, cuál es el alimento, cuál es el pan de vida de hoy, para este tiempo, para esta época que estamos viviendo. Y cuando hablamos de huesos secos, sabemos que Ezequiel 37 habla de los huesos secos, de un valle de huesos secos. Así que ahora vamos a estudiar esa palabra en específico. Y aquí cuando buscamos Ezequiel 37, que Ezequiel fue un profeta usado por Dios, leemos que la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová. O sea, ya él recibió aquí en este momento una revelación de algo que va a ocurrir, obviamente, en el futuro. Y lo puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, pero no cualquier hueso, porque dice que eran muchísimos sobre la faz del campo y, por cierto, secos en gran manera. Qué raro que el Señor haga un hincapié que un hueso, o sea, algo. Cuando tú piensas en hueso, ¿qué es? Un cadáver, algo que ya está muerto. ¿Por qué está tan seco? ¿Por qué él hace este hincapié? Pero luego leemos hijo de hombre y lo menciona 3 veces. Ezequiel, ¿era hijo de hombre? ¿O es que se refiere a alguien en específico? Te voy a mostrar ahora en Mateo 9. Aquí en Mateo 9, 6 dice: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados. O sea, aquí Jesús se estaba llamando como Hijo del Hombre. Si buscamos aquí Mateo 12, versículo 8 dice: porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Otra vez Jesús se está llamando Hijo del Hombre. O sea, ahí ya 2 señales de que Jesús es el Hijo de Hombre que Ezequiel estaba hablando allá en esa profecía.
Y para no seguir buscando uno a uno, pero aquí están las referencias. Estos son en Mateo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 referencias bíblicas donde Jesús se refiere como que Él es el Hijo del Hombre. ¿Por qué es tan importante? Para entonces entender que esta profecía se refiere a la primera venida de Jesús. Y por eso es que Él le dice, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Acaso cuando Jesús vino, qué es lo que trajo? Trajo palabra, ¿verdad que sí? Trajo el evangelio. O sea, que ahí ya estamos profetizando que Jesús es el que vino a traer palabra de Jehová. Pero ¿a qué se refieren los huesos secos? Porque es que hay muchos sobre la faz del campo, porque estaban secos en gran manera. Aquí es que tenemos que estudiar la palabra y entender espiritualmente a qué se refieren esos huesos secos. Pero ¿sabes qué? Aquí mismo lo dice. Aquí más abajo dice, Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. ¿Por qué Jesús vino a Israel? ¿Por qué Jesús vino a ese pueblo elegido en su primera venida? Porque estábamos que en esa primera venida ocurría algo con esos corazones. Eso significa que espiritualmente esa gente que vivió esa primera venida estaban secos, no tenían palabra de Jehová. Y ahora yo te voy a hacer otra pregunta. ¿Por qué si habían líderes religiosos en ese entonces, por qué habían huesos secos? Y te la voy a contestar con la misma palabra de Dios. Entonces el Señor tiene un propósito hoy de decirnos algo. Porque me llevó a Ezequiel y de casualidad, que yo digo que no es casualidad, es causalidad, es un propósito de Dios, me llevó también a Mateo 23. Y antes de leer de Mateo 23, del 13 en adelante, es cuando Jesús le habla específicamente a los escribas y fariseos. Y cuando yo busco en la historia qué son los escribas, son eruditos y maestros que se dedicaban a estudiar la palabra, a enseñarla, a interpretar la ley de Moisés, lo que le llamaban la Torá. Ellos eran los influencers de esa época, pero influencers no cualquiera. Estamos hablando líderes religiosos, estamos hablando de la ley de Moisés, y esa ley es de Dios, o sea, de la palabra de Dios. Y los fariseos era un grupo religioso y social en el judaísmo. Eran más populares en la gente más común, como nosotros, tú y yo, ¿verdad? Pero mírate, te quiero llevar a este punto. Allí estamos leyendo que habían huesos exageradamente secos, que el Hijo de Hombre le vino a traer palabra de Dios. ¿Y por qué Jesús tuvo que traer palabra de Dios habiendo líderes políticos? Y ahora vamos a analizarlo con la misma palabra de Dios. Y aquí en Mateo 23, el 13, dice, vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Aquí esto es un punto de alerta para nosotros. Porque esos líderes religiosos estaban creando esos huesos secos? ¿Por qué no estaban llevando la palabra de Dios como debía ser? ¿Estará ocurriendo eso ahora mismo? Porque hay tantas religiones cristianas. Si solamente hay una sola palabra, si solamente hay un solo Dios, un solo Jesús que trajo la palabra de verdad. Por eso la palabra dice que conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y de eso se está refiriendo el día de hoy. Cuando conocemos esta verdad de que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, pues tenemos que entender que nosotros tenemos que ver qué es la ceguera espiritual. Porque Jesús nos está trayendo esta palabra hoy, que nosotros tenemos que abrir nuestros ojos espirituales
y entender que no podemos caer en esa ceguera espiritual. Y no lo digo yo, mira lo que dice aquí: hay de vosotros, guías ciegos, insensatos y ciegos, necios y ciegos. Entonces, si estos líderes estaban ciegos, estaban instruyendo a las personas a la muerte espiritual. Y por eso cuando Jesús vino se encontró con muchos huesos secos, pero bien secos, porque toda la palabra que estaban recibiendo era la incorrecta. Fariseos ciegos, ¿viste? Y aquí hay varias enseñanzas. Yo no sé tú, pero cuando te hablaban de los huesos secos o del valle de huesos secos, ¿qué tú entendías? Porque a lo mejor muchas veces pensábamos, o me incluyo yo sola, y esto no es nada porque somos humanos y para eso estamos aquí, para crecer. Yo pensaba que los huesos secos se refería a escasez económica, a pobreza, y que venía el Señor y nos hacía prósperos. Pero el Señor habla a través de su palabra cuando la estudiamos. Y hoy nos quiere decir el Señor con esta palabra que esos huesos secos es muerte espiritual y que hay una vida eterna a través de él. Que esos huesos secos revivieron gracias a la palabra que Jesús trajo. Y no tan solo eso. Esos huesos secos en Ezequiel 37, dentro de la misma profecía, habla de que les iba a dar el Espíritu Santo. Y por eso es que vimos cuando estudiamos la palabra que después que Jesús murió, vino el bautismo del Espíritu Santo a las personas que deciden y aceptan a Jesús como su Salvador. Por eso es que tenemos que entender que no es una religión, porque si es un Cristo hay tantas religiones. Y no me malinterpreten, porque no es como que soy antirreligión, sino que veamos esto como Cristo, como Jesús, como su única palabra. Que no nos aferremos a estar escuchando mucha información errada en las redes sociales. Tenemos que hacer un alto y tomar con pinzas la información que está entrando por nuestros ojos y por nuestros oídos. Porque cuando yo leí esto, a mí me jamaquea, me quebranta, me pone a pensar y a decir: yo no quiero ser ese hueso seco. Yo quiero recibir la palabra de Jesús y ganarme esa vida eterna. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que seguir leyendo la Biblia? ¿Tengo que seguir estudiándola? ¿Tengo que seguir creciendo en la fe? El Espíritu Santo guió a Ezequiel a ese sueño. El Espíritu Santo guió a Moisés a ese monte a estar 40 días de ayuno sin comer, porque cuando está en el Espíritu, tu carne muere y vive el Espíritu Santo a través de ti. Y recibió esos 10 mandamientos. El Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. Entonces ya yo estoy entendiendo que el Espíritu Santo de Dios es más fuerte que mi carne. Y que Él me va a guiar al camino correcto. Él me va a guiar a la palabra correcta. Él me está guiando ahora a estas palabras para yo entender que en esa primera venida había ceguera espiritual. ¿Y qué me está queriendo decir? Que en esta segunda venida, que estamos clamándole a Dios: ven Espíritu, ven Jesús, que te estamos esperando. Pero ¿sabes qué? Tenemos que preparar nuestros corazones. Tenemos que estar listos para recibirlo. ¿Por qué? Porque no queremos ser parte de esa ceguera espiritual. No queremos ser esos robots espirituales que estamos contestando y haciendo las cosas sin estudiar la palabra, sin dejar que el Espíritu Santo nos guíe, nos hable, nos redarguya, porque la palabra de Dios es viva. Esta palabra, como les dije, yo no la tenía planeada para hoy. Cuando leí la Biblia, el Señor me llevó directamente a esto y yo dije: hay que hablarlo. Alguien necesita escucharlo. Yo misma necesito recordarme que tenemos que trabajar por nuestra salvación, que tenemos que dejarnos llevar por su palabra, que no es a mi manera, no es a la de otro humano, es a la palabra de Jesús. Buscar a Jesús en espíritu y en verdad. Pedirle: Jesús,
Quítame esta ceguera espiritual. Hazme entender tu palabra. Yo quiero vivir contigo, Jesús. Yo creo en ti, que tú eres mi Salvador. Y Él te va a transformar y Él te va a llevar, porque el Espíritu Santo de Dios, cuando llega, trae poder y trae libertad. Dios te bendiga. Vamos a orar para comenzar este día poderoso. Amadísimo Padre eterno, venimos delante de tu presencia con un corazón humillado y a pedirte perdón si en algún momento hemos sido ciegos espirituales. No queremos esa ceguera espiritual, Señor. No queremos seguir a falsos profetas. Queremos ganarnos tu vida eterna. Por favor, guíanos a través de tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos lleve a los lugares correctos a recibir esa semilla viva, esa palabra que va a crecer dentro de mí y va a dar fruto a su tiempo. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharlo hasta aquí. Te bendigo. Te veo mañana con el favor de Dios. Comparte, dale like. Chao, chao. Bye.